Gracias a Dios, gracias a ellos hemos ido como que avanzando bastante porque me costaba mucho en la escuela. Era una frustración muy grande. Cambiando su realidad, no solo cambiamos la realidad de ellos, cambiamos la realidad de las familias, la realidad de una comunidad, la realidad de un cantón y la realidad del mundo entero. Que la iglesia necesita ser una caricia de Dios para los más necesitados. Quizás Dios nos mandó primero a hacer eso para prepararnos para la misión más fuerte. Que Dios trabaja con nosotros porque esto no es más que obra de Él. A veces uno tiene la oportunidad de llegar a un lugar y sentir que uno es útil y es algo que no se siente en todo lugar. Pero me enamoré del presente y aquí vamos. Es que si no hubiera sido por esa conversación, creo que no estuviera aquí hablando, estuviera ahorita en la calle o qué sé. Stephanie, cuéntenos cómo llega el comedor a su vida, a su familia. ¿Cómo se entera usted de que viene esta ayuda? Bueno, nosotros nos enteramos porque una vecina le dijo a mi mamá, Rosa Guevara. Entonces ella llegó y nos anotó, nos apuntó, ¿verdad? Y ya el día que vinimos aquí, llenamos un formulario. Mi hijo tenía 1 año y 3 meses cuando él llegó aquí, estaba pequeñito y ahora tiene 8. Y de gracias a Dios nos ha ido súper bien. Ahora que usted nos comenta que, bueno, su niño creció aquí, ¿cómo ha sido el crecimiento de su hijo aquí en el comedor y qué siente usted por el comedor? Bueno, yo por el comedor, bueno, más que todo por los servidores, y yo los veo como familia. Ya uno ya lleva tanto tiempo de estar aquí, yo estoy desde el día 1, y es una gran bendición tenerlos a ellos, la verdad que ellos me han ayudado bastante. ¿Cómo ha sido la ayuda también que ha recibido su hijo aquí? ¿Hubiera sido la misma calidad tal vez que hubiera tenido si no hubiera comedor? No, porque aquí gracias a Dios me han ayudado bastante. Mi hijo tiene TDAH con hiperactividad. Y ellos, gracias a ellos, yo hice vueltas por todo lado. Y nunca me detectaron nada. Siempre él era un chiquito normal que era todo. Y ahora, recibió psicopedagoga y ahora psicología. Y gracias a Dios, gracias a ellos hemos ido como que avanzando bastante porque me costaba mucho en la escuela. Era una frustración muy grande porque él no hacía nada. O sea, no sabía yo qué hacer porque no me escribía. O sea, al momento todavía no me escribe. Pero yo siento que ellos, gracias a ellos, este año que pasó fue un poquitito mejor. Porque ya como que él escribe, pero ya no es tanto que era todos los días de estar peleando, Denzel, haga esto, Denzel, haga lo otro, Denzel aquí. Y para mí ha sido muy difícil porque yo como mamá, yo quiero lo mejor para él. O sea, yo quiero que él salga adelante, que él sea alguien en el futuro. Y ahora como está el mundo, o sea, las personas, o sea, yo no quiero que él sea uno de ellos, yo quiero que él mejore, que él sea un niño de bien, trabajador, honesto. Y gracias a que ellos me ayudaron a hacer documentos haciendo constante que él me padece de tanto, entonces gracias a Dios ahora ya recibo la ayuda y el apoyo que necesitaba de la escuela, gracias a ellos. O sea que, bueno, el comedor sin duda alguna ayuda a la familia, sí. La ayuda a usted como mamá y su hijo puede. Sí. Así como usted lo decía, usted es una mujer virtuosa y puede. Su hijo también tiene muchas virtudes y también puede. Tiene muchas compañeras también en el taller de mujer virtuosa. Sí, aprendió a reír, que antes yo no me reía tanto porque me daba vergüenza, ¿verdad? Pero si su risa es muy linda. Me daba vergüenza, pero ya ahora ya digo yo, no, ya gracias al taller de mujer virtuosa ya me he sabido aceptar yo misma, ya ahora yo me pongo lo que yo sienta que me siento cómoda y las personas que me dicen cosas negativas, antes me afectaban, ahora que Dios las bendiga. Exactamente. Ya ahora para despedirnos, Stephanie, tal vez una palabra para aquella mujer que nos está viendo y que no se siente bien, como usted lo decía anteriormente, muchas veces hay comparaciones, nos cuesta mucho bañarnos en aceite y que las cosas nos resbalen. Tal vez es una mujer que está viviendo en este momento algún tipo de guerra interna
¿Qué le puede decir usted a esa mujer? Que siempre se puede salir adelante, que puede buscar ayuda. Hay muchas personas, muchas mujeres que pasan lo mismo o cosas peores y han sabido salir adelante, que ella puede, que pida mucho a Dios, que busque bastante ayuda y que siempre las puertas van a estar abiertas para cualquier situación. Historias como esta no aparecen de la nada. Detrás de cada proceso hay una decisión y detrás de esa decisión hay personas. Bueno, yo llegué a Siervos en el año 2010 y más que todo era un grupo apostólico que se dedicaba como a la parte profética. Sí tenía un poquitito de acción social, pero más que todo el enfoque era más a nivel profético. Sí, en ese momento eran gente muy joven, pero también eran familias muy jóvenes que habían salido de pastoral juvenil principalmente y habían formado el grupo Siervos por Amor y se dedicaban mucho a hacer retiros para jóvenes. Así llegué yo. ¿Qué hacían, aparte de estos retiros, de llevar la palabra y demás, en ese momento? Bueno, habían diferentes ministerios, ¿verdad? Entonces siempre había como la parte profética, entonces siempre habían reuniones, teníamos reuniones todos los domingos, de los que hacíamos los retiros, ahí donde perseverábamos, y hacían, ¿verdad? Hacíamos formaciones también, nos formábamos en toda la parte de iglesia, ¿verdad? Y demás. Y también dentro de las reuniones nos enfocábamos también en la parte social, pero en ese momento era algo más pequeño, era simplemente pues el dar una donación, un vive, que después se trasladaba a familias de escasos recursos. ¿Qué la lleva a perseverar en este grupo? ¿Cómo conoce el grupo? ¿Se integró sola? ¿Se integró con alguien más? No, más bien, digamos, mi conocimiento del grupo fue casi que desde el inicio, ¿verdad? Porque de los fundadores o de los que iniciaron, digamos, en el grupo, no tanto fundadores, porque el fundador es Dios, ¿verdad? Pero de los primeros que iniciaron el grupo están mis hermanos y mis cuñadas, ¿verdad? Entonces yo conocí el grupo como que desde el inicio, desde que se fundó. Sin embargo, en esa época yo estaba como enfocada en otras cosas, estaba casada, entonces tenía 6 años de casada, estudiaba, trabajaba y entonces estaba como con la universidad y varias cosas, entonces ya no estaba participando en ningún grupo. En honor a la verdad, nosotros siempre participamos en grupos de jóvenes, digamos, pastoral, jornada de vida cristiana, pero yo no estaba participando en ningún grupo. Siempre los veía que hacían retiros y demás, hasta que en enero, después de varias invitaciones, fui al primer retiro, que en ese momento se llamaba Mi Regalo Eres. Ese era un retiro un poco de querigma, ¿verdad? Lo viví, me pareció realmente espectacular, sin embargo, todavía no sentí el llamado de Dios. En julio viene otro retiro que le da seguimiento a ese primero que se llama Mi Regalo Eres, que se llama Sanando Nuestro Espíritu. Y en ese retiro yo participé. Ahí yo sentí no solo el llamado, sino que a nivel espiritual y a nivel personal, Dios me dio muchas de las respuestas de situaciones que en ese momento estaban pasando en mi vida y lógicamente pues me sentí que ya era el momento y el lugar en el que quería estar y servir a Dios. No solamente servir, sino también que pues de alguna manera también se dejaba servir usted, que tal vez, por ejemplo, qué huella o qué marca deja Siervos en su vida. Bueno, como le digo, o sea, en ese momento yo estaba pasando por una situación familiar y personal muy compleja y hasta una situación hasta espiritual. Yo acababa de perder 2 bebés y cuando eso pasó, también estaba en una situación en la que necesitaba una señal de Dios para tomar algunas decisiones respecto a eso. Como Dios es tan grande y maravilloso, y a través de ese retiro yo encontré un poco la luz y las respuestas. Entonces, por supuesto que a nivel personal cambió, a nivel familiar y por supuesto a nivel espiritual. ¿Usted qué piensa 18 años después, viendo en lo que se ha convertido y que la obra de Dios continúa? Bueno, para mí ha sido como bastante impresionante ver cómo Dios va moviendo las cosas. Yo creo que si en aquel momento alguien nos hubiera planteado
que el rumbo que Dios tenía para Siervos por Amor era este. Yo creo que ninguno no lo hubiéramos creído y quién sabe si hubiéramos continuado en ese proceso, porque yo creo que estábamos más enfocados en servir a Dios desde la parte profética, ¿verdad? Desde la parte había un ministerio de danza, de ministerio de teatro, ministerio de formación, o sea, nuestro grupo era más de la parte profética, aunque sí vivíamos la acción social, más guiado por el sacerdote, que yo creo que también fue guiado por el Espíritu Santo, nuestro guía espiritual, el padre Catalán, que casi que nos obligaba a meter la acción social en ese momento. Entonces, yo creo que ninguno nos lo imaginábamos. Al principio yo siento que la parte de acción social para nosotros era como nada más el complemento. Ninguno nos imaginábamos que Dios iba a llevar ese proceso hasta donde está ahorita. Y todo como se fueron dando las cosas, ¿verdad? Utilizó ese amor que teníamos los que participamos, por servir de la parte profética, de dar prédicas, de hacer retiros, de hacer convivencias, utilizó eso para llevarnos a esta obra. ¿Por qué? Porque aquí lo que se inició, lo que primero Siervos hizo, fue una convivencia. Y esa convivencia llevó a otra cosa y a otra cosa hasta que llegamos al comedor infantil. Entonces Dios actuó de una manera como es Él, muy misteriosa, muy impresionante y que ninguno nos lo hubiéramos esperado ni lo hubiéramos imaginado. Mirar atrás, ver su familia, servir también en ese grupo, como usted lo mencionaba anteriormente, y ver que la divina providencia se refleja también a través de muchos padrinos y madrinas que sostienen esta obra con mucho amor, con lo que tienen también. Es de agradecer. Tal vez si nos regala, Wendy, ya para ir finalizando, unas palabras para estas personas que de lo que tienen, incluso a veces hasta de lo que no tienen, dan al comedor para que se pueda sostener, para que muchas familias puedan alimentarse. Bueno, lo primero yo quiero decirles es, esta obra no nació porque sí. Cuando esta obra inició porque en un proceso en lo que yo recuerdo, ¿verdad?, de perseverancia que se hizo, de una convivencia, se llegó al convencimiento de que los chicos venían a perseverar más que por el pan de la palabra, por el pan y el sustento que no tenían en casa, que a veces uno no se imagina. Entonces, el ver la necesidad física que tenían esos chicos, ¿verdad?, y que eso fue lo que los llamó y los motivó a venir y acercarse a la iglesia, porque aquí se les daba un pequeño refrigerio que tal vez era una galleta y un fresco. Eso hizo ver la necesidad que realmente habían estos chicos, y a partir de ahí se fue gestionando y se fue trabajando para que hoy en día esos chicos y muchos más, muchas familias se vean beneficiadas. Entonces yo creo que eso es un llamado para que se den cuenta de que a veces nosotros en la iglesia nos enfocamos mucho en querer servirle a Dios a través de transmitir su palabra, a través de transmitir, de evangelizar a las personas, de darles una palabra de aliento, a través de la oración, de cualquiera de los dones que Dios nos ha dado. Pero que no nos damos cuenta que a veces hay una necesidad tan básica, física, como es el alimento, y que Dios a eso es a lo que nos llama, a que toda esa evangelización se materialice y que realmente veamos a los más necesitados y desde ahí podamos nosotros realmente cumplir con lo que Dios nosotros nos está pidiendo. Que sí, que a veces la parte espiritual es súper necesaria. Es súper necesario servirle a Dios desde la parte espiritual, desde todo lo que Él nos llama a servir, ¿verdad? Como misioneros y como apóstoles y todo lo demás. Pero que si eso no se materializa, y eso es lo que desde el inicio nuestro guía espiritual nos quería dar a entender, y nosotros quizás en ese momento no lo comprendíamos, si eso no se materializa, al final queda en nada. Porque hay personas como estos niños que están necesitando, pues, el alimento, pero que también no es solamente eso, o sea, aquí no es solamente se les da de comer, es todo un centro de desarrollo integral en donde se les trabaja esta parte, se les llena esa necesidad, que es una necesidad, pues como le decía, es una necesidad física, pero se les llena de la parte emocional, la parte psicológica, la parte académica, y estamos en una población en donde
hay mucha vulnerabilidad por todos los riesgos sociales que ellos viven. Entonces, colaborando desde los chicos, desde pequeños, y cambiando su realidad, no solo cambiamos la realidad de ellos, cambiamos la realidad de las familias, la realidad de una comunidad, la realidad de un cantón y la realidad del mundo entero. De lo que yo recuerdo, en mi inicio, yo llegué a Tres Ríos como en el 2007. ¿Verdad? En ese año más o menos fue un año de conocimiento, un año de pues, reconocer la parroquia. Y yo pienso que la relación propiamente dicha entre Alan y este servidor inició, creo que a finales del 2007 e inicios del 2008. No preciso bien las fechas concretas, pero recuerdo que los muchachos Campos, ¿verdad? Tanto Alan como nuestro querido Quipe, se criaron en San Vicente, y no lo niego, o sea, yo lo tengo que decir con todo mi corazón. La filial chineada, la filial que yo amo de Tres Ríos, que amo con todo mi corazón a toda la parroquia San Vicente, no sé, eso uno no manda sobre el corazón. Entonces, ellos se acercaron y me hicieron, como que me pusieron como en conciencia de que había que ayudar sobre todo a las personas con más necesidad, que había mucha necesidad que yo no veía, porque entonces entraba a San Vicente en carrera, iba y venía, y no podía conocer, digamos, todos los recovecos. Ha aunado esto al trabajo que hacían las vicentinas. Y cuando yo le expliqué a las vicentinas que había un grupo de jóvenes, unos muchachos que querían también ayudar en San Vicente, ellas acogieron la iniciativa con un gran entusiasmo. Y fue de esa manera cuando se inició entonces el trabajo sin tener claro, ¿verdad? Digamos, claramente, digamos, todo lo que se quería proponer, sino que era una iniciativa, digamos así, de índole social. Y hay una cosa que yo recuerdo con curiosidad, ¿verdad? Entonces, cuando se empezó a trabajar y ver un poquito qué era lo que se quería hacer, los objetivos, un poco el eslogan, recuerdo que se puso, los muchachos pusieron, los muchachos Campos pusieron que querían ser una caricia de Dios, ¿verdad? Para los necesitados. Y a mí esa expresión como caricia de Dios no me bajó, pero me la aguanté como todo, ¿verdad? Porque la iniciativa es de Dios, en el espíritu de ellos, y el Espíritu Santo los estaba moviendo a ellos. Y lo maravilloso de esto es que años después viene el Papa Francisco con toda, digamos, su corazón, ¿verdad? Por los más necesitados. De hecho se llama Francisco, y fíjense ustedes que utiliza exactamente la misma expresión, ¿verdad? Que la iglesia necesita ser una caricia de Dios para los más necesitados. Y entonces esa expresión, aunque a mí no me gustó mucho, resultó profética. ¿Qué es lo que sucedió? Lo de siempre, hijos, ¿verdad? Claro, con el apoyo del párroco y secundando las iniciativas, el grupo fue creciendo. Entonces no era solo las necesidades de los pobres, sino, digamos, un lugar para el conocimiento de Dios y el crecimiento, no solo en doctrina, sino en vida de iglesia. Luego, entonces, se empezó también a trabajar un poquito con los jóvenes y los matrimonios, y se acercaron también, recuerdo, en ese tiempo se acercaron también, un poquito adelante, también se acercaron pues el resto de la familia, los abuelos, los papás, y entonces se quiso, dentro de los objetivos o lo que Dios iba guiando, se quiso, digamos, tener una opción como para toda la familia, o sea, que los jóvenes, los niños, los muchachos profesionales y universitarios también tuvieran una opción, y el papá, la mamá, el abuelito también tuvieran una opción. Y entonces se dieron una serie de actividades muy bellas, una serie de iniciativas que definitivamente va guiando el Espíritu Santo, ¿verdad? Y una de las áreas que más recuerdo
y con más cariño, porque uno no tiene nietos, ¿verdad? Eran los famosos chiquisiervos, que ya se nos crecieron y ya son siervotes, ya no son chiquisiervos. Entonces, esa iniciativa me encantó también, y así fue como surgió, o sea, surgió de un diálogo, surgió de una propuesta, surgió de un corazón inquieto por las necesidades, y Dios pues los bendijo. Y aquí seguimos la ley de Gamaliel, ¿verdad? Cuando a Gamaliel le preguntan sobre los apóstoles, dice, ¿para qué se meten? Dice Gamaliel en los Hechos de los Apóstoles: si esto es de Dios, aunque ustedes se metan, va a permanecer. Y si no es de Dios, entonces sencillamente va a terminar como ha terminado otras cosas. Pensar que desde ese inicio, hace 18 años, que el grupo de distintas maneras y con distintas circunstancias y con distintas adversidades y contrariedades permanece, a uno le da como eso indica para mí que esto es de Dios, Sí, definitivamente yo me alegro de que esto sea así, yo me alegro de que haya permanecido, y pues ya saben que cuentan con mi apoyo y mi oración en lo que ustedes crean que pueda ayudarlos. La situación empezó, ¿verdad? Esta parte propiamente como de evangelización y esta parte como de conocimiento de la doctrina cristiana, ¿verdad? Era una inquietud muy grande, no solo, ¿verdad?, de conocer la Escritura, que ya muchos de ellos tenían como un caminito hecho, sino más bien, digamos, también conocer la doctrina cristiana y profundizar en esto. Y evangelizar, como nos estaba pidiendo el Papa San Juan Pablo II, digamos, evangelizar de muchas maneras, ¿verdad? Recuerdo, bueno, que había grupo de teatro, que había grupo de evangelizadores, que, bueno, se tenían muchas formas de evangelizar. Y esto, digamos, fue el inicio, digamos, como la parte más bien como formativa, como que se formó y de alguna manera el Señor iba como poniendo los temas, los objetivos de cada año, el proceso que se iba haciendo. Y una de las cosas que yo recuerdo que Dios le inspiró a los muchachos, porque ellos pues se reunían y hablaban y discernían el Espíritu Santo, era el hecho de que no podían pensar en un año, sino que querían pensar en un proceso, en un itinerario. Y yo creo que el itinerario está ahí. Como les digo, las circunstancias distintas que ha habido, digamos, en las parroquias, o sea, cambian los párrocos cada 6, 7 años, las situaciones el cambio de las familias, que los muchachos van creciendo, el cambio de trabajo, las necesidades grandes de trabajo, pues no podemos decir que las cosas siguen igual, pero permanece. La esencia permanece, y eso es lo más importante. Que se crezca o que sea, digamos, solo un área, esas cosas, eso no, digamos, no tiene mayor trascendencia, porque en la naturaleza es así. Cuando viene el verano todo se seca, parece que no hay nada, viene la lluvia, se vuelve a levantar. Con el Evangelio, con la búsqueda del Espíritu es lo mismo. Hay tiempos donde las cosas se apaciguan y hay otros tiempos donde las cosas crecen. Dios es el que va llevando. Lo maravilloso, como digo, ¿verdad?, es que ha permanecido, y eso ya es una señal de que caminamos en la voluntad de Dios. Mientras que uno vaya guiando, se vaya dejando llevar por el Espíritu, yo pienso que digamos, el tiempo de Dios es perfecto. Ahora se está en este aspecto propiamente del área social que estaba en el corazón de todos nosotros, pero perfectamente eso puede extenderse o crecer a otras áreas que ya el Señor dirá. Finalmente tengo que decir que en nuestra fe el vínculo del Espíritu es más fuerte que el vínculo de sangre. ¿Me recuerdan? Dice, ahí están tu madre y tus hermanos que vienen a buscarte. Y Jesús dice, pero ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la viven, ese es mi padre, mi madre y mi hermano. El vínculo espiritual siempre va a ser más fuerte que el vínculo de sangre. Y bueno, y eso lo demuestra el sacramento del matrimonio. O sea,
el matrimonio es una unión tan fuerte que son una sola carne y no hay vínculo de sangre, ¿verdad? No hay vínculo de sangre, es la unión espiritual del hombre y la mujer en una sola carne en el Espíritu Santo. Entonces, como final o como pensamiento final, les tengo que decir esto, o sea, la vida de nosotros ha cambiado grandemente. Yo jamás hubiera imaginado ser capellán de un hospital y menos pasar una pandemia en un hospital. Las circunstancias de nosotros han cambiado, pero yo los llamaría a que verdaderamente mantengamos el vínculo espiritual. Yo podría mencionar aquí muchas personas que pasaron por siervos y que me preocupan, ¿verdad? Que yo no sé dónde están, no sé qué ha sido de ellos, y eso también sería un trabajo bonito, ¿verdad? Volver a la intercesión por todos los que aportaron en algún momento en el grupo y mantener ese vínculo espiritual. Yo lo que los llamo a eso, y el vínculo espiritual se mantiene fundamentalmente con la oración, ¿verdad? Fundamentalmente con la oración. El vínculo espiritual se mantiene con el afecto y el vínculo espiritual se mantiene con la corrección. Con la corrección. Es la forma en que se mantiene el vínculo espiritual. Entonces, yo les animo para que mantengamos el vínculo espiritual. Yo siento en el corazón o anhelo en el corazón que nos volvamos a unir en algún momento para alguna empresa, para alguna iniciativa, no sé, qué sé yo, no sé, tal vez celebrar un año santo, ir de misión, qué sé yo, a algún pueblo que no tenga sacerdote o que nos pidan que esto es sacerdote. ¿Y por qué digo esto? Porque bueno, he llegado a mis 65 años y todavía tengo vitalidad, no como antes, ¿verdad? No como antes, pero ahí están las nuevas generaciones, ¿verdad? Todavía tengo vitalidad y pienso yo, no sé para dónde me llevará el Señor, pero pienso yo que tal vez terminando mi periodo aquí en el hospital pueda tener un poco más de disponibilidad de tiempo, que es lo que más carecemos los sacerdotes, para poder retomar algunos aspectos de los objetivos primarios o los objetivos iniciales que tenía el grupo. Con todo, los bendigo con todo el corazón, con todo, saben que yo oro por ustedes siempre y también es como un regalo que Dios me dio de mi amadísima parroquia del Pilar Entre Ríos, que yo suelo decir que es la perla de mi corona. Si Dios quiere que yo llegue al cielo, yo sé que mi corona va a haber una perla preciosa y esa perla es Tres Ríos. Con el tiempo, la realidad empezó a mostrar algo más profundo. La ayuda era necesaria, pero no siempre suficiente. ¿Por qué deciden crear el CDI? Bueno, vamos a ver, es una historia un poquito larga, ¿verdad? Porque cuando nosotros estábamos en la asociación inicialmente, teníamos una misión un poquito, yo siempre lo he dicho que tenemos una misión como muy distorsionada. Eso lo dice uno humanamente, ¿verdad? Pero tal vez desde el plan de Dios, quizás Dios nos mandó primero a hacer eso para prepararnos para la misión más fuerte, ¿verdad? Pero nosotros estábamos muy enfocados como en las tres áreas de pastoral que existen, que es pastoral litúrgica, pastoral profética y pastoral social. Pero sentíamos que de alguna manera nos estábamos desviando o que estábamos yéndonos muy al lado distorsionado. Entonces empezamos a trabajar un poco en la parte social, en la pastoral social. Y entonces me acuerdo que en aquel momento hicimos un proyecto que se llamaba Derribando Murallas, Reconstruyendo la Muralla, se llamaba Reconstruyendo la Muralla. Entonces era un proyecto de misión parroquial. La idea era salir de las cuatro paredes donde estábamos e ir a misionar a algún lugar. Entonces escogimos San Vicente, ¿verdad? San Vicente porque era un pueblo que de alguna manera era muy vulnerable, ¿verdad? Y que, vamos a decirlo como es, ¿verdad? La iglesia o inclusive la misma comunidad a nivel político, a nivel social y demás, lo habían marginado mucho o lo han marginado mucho. Entonces decidimos venir a hacer un proyecto aquí de evangelización para tratar de mover y modificar un poquito la situación social.
Y en ese proyecto de evangelización vinimos y la primera vez que venimos invitamos a adultos y jóvenes y niños y todo lo demás. Y resulta que solo llegaron como 3 adultos, como 5 niños. Y ya el segundo día llegaron como 3 adultos, pero venía una catizumba de chiquitos, ¿verdad? Venían como unos 10 o 15 por allí. Y recuerdo que en ese momento nosotros estábamos trayendo un refrigerio para dar al final, ¿verdad? De la actividad. Y cuando íbamos precisamente a dar el refrigerio el segundo día, nosotros dijimos, mejor hagamos una cosa. Si nosotros seguimos dando el refrigerio todos los días, podemos empezar a hacer que ellos vengan por el refrigerio y no por lo que queremos predicar. Entonces resultó que no trajimos, ese día no dimos refrigerio, ¿verdad? Y cuando terminó la actividad, se nos acercó un chico, ¿verdad? Y el asunto fue que se acercó a nosotros y nos preguntó, se acercó, ¿verdad? Pero sí, muy humilde, muy sencillo, muy natural, ¿verdad? Nos preguntó, y una pregunta, ¿hoy no van a dar refrigerio? ¿No van a dar comida? Porque dijeron, hoy no van a dar comidita o comida, algo así, porque dijo él. Y nosotros le dijimos que no, que hoy no, que el día siguiente sí. Entonces él respondió, qué lástima, era lo único que iba a poder comer hoy. Entonces eso fue así como un golpe, ¿verdad? Como no sé si lo llamo yo como una bofetada. Es más, sinceramente, si yo tengo que decirle a usted, yo me vi reflejado en ese niño. Porque tal vez la gente no lo sabe, ¿verdad? Pero en mi niñez, yo fui muy pobre. Y corrí por las calles de este barrio. Y también en algún momento llegué a sentir también esa ayuda de otras casas o de otras personas que venían aquí al barrio de San Vicente y que traían comida, ¿verdad? O que traían algunos juegos ahí en la plaza que había abajo de fútbol, que era un peladero que había donde jugábamos. Entonces recuerdo que después de que terminamos los 3-4 días que estaban planeados para las actividades, tomamos la decisión de hacer un censo, y para no hacer muy largo el cuento, nos dimos cuenta que después del censo identificamos más de 250 niños en pobreza extrema. Entonces fue cuando nosotros dijimos, bueno, tenemos que darle un giro muy abrupto a nuestra misión y dejar de dedicarnos tanto a lo profético y a lo litúrgico y darnos más a la parte social. Entonces, en realidad la asociación fue siempre formada con ese fin, pero por ciertas circunstancias no era muy marcado lo social. Con el CDI, que dicho sea paso, esa fue la razón por la cual se hizo, venimos a hacer esa transición. Y bueno, dicho sea paso también, quedamos muy pocos, ¿verdad? Mucha gente se fue, pero al final lo más importante es que contamos con el respaldo de Dios y con algunos servidores que decidieron quedarse. Y bueno, hasta el momento aquí estamos. ¿Qué siente usted al ver a ese niño sentado aquí un día por la noche comiendo? Y también muchas veces pensamos, bueno, ¿dónde estaría yo? Tal vez estaría en otro lugar, un domingo, podemos sacar un tiempo libre. ¿Qué siente usted cuando ese niño está aquí comiendo y usted sabe tal vez que sacrificó una actividad, pero que vino y que ese niño, esa niña pudo comer gracias a ese sacrificio también que usted está haciendo y que por supuesto también los servidores del comedor realizan? Lo más bonito es saber que detrás de este proyecto hay todo un montón de gente que no tiene rostro, que simplemente ha decidido ser incógnito, y son la bendición y la divina providencia misma, ¿verdad?, que hoy sostienen este lugar. Hubo un momento en el que Alan dijo, ya no más, no podemos, tal vez algún momento en el que no dieron abasto, que tal vez en el momento en que creyeron que ya no iban a poder, que no podían seguir adelante con el comedor, o incluso en aquellos momentos donde sentimos que Dios no nos responde. Vieras que nosotros, yo tengo que decirlo, y yo glorifico a Dios porque eso nosotros nunca lo hemos vivido. La escasez nosotros nunca la hemos vivido. El momento tal vez más duro que nosotros hemos vivido es la pandemia, el tiempo pandemia. Al principio duro porque el gobierno dio una orden, ¿verdad? Y el mundo entero lamentablemente nos mandaron a completamente relegarnos, ¿verdad? O sea, completamente aislados todos.
y el que nos cerraran el comedor, que no dejaran que nadie viniera y que la gente no saliera y todo lo que sucedió, nos hacía a nosotros pensar mucho en que tal vez ese iba a ser el final del comedor, porque de cómo íbamos a seguir repartiendo comidita y cómo íbamos a seguir ayudando a la gente, y no solo eso, si la gente iba a seguir apoyando, porque nosotros no tenemos presupuesto del Estado en el gobierno, y en aquel momento ni tan siquiera, le digo con toda la transparencia del mundo, ni tan siquiera de la iglesia. Hoy en día por lo menos la iglesia nos ayuda un poquito, ¿verdad? Pero en aquel momento nadie nos ayudaba, o sea, era los padrinos y las actividades que hacíamos. Entonces sentimos, sí, temor de que se tenía que cerrar por falta de recursos y porque no nos iban a permitir seguir obviamente entregando comida. Pero gracias a Dios y a la valentía de Aloncito, porque tengo que decirlo, y algunos servidores que en aquel momento tuvieron un poquito más de valor, porque al final hubimos algunos, yo no voy a decir que que me haya separado, me haya alejado, pero tenía menos posibilidad por mi trabajo, ¿verdad? Porque hay pandemia. Entonces los que quedaron aquí sirviendo eran pocos, y lo que se hacía era servir en unas tacitas de comida, darles a la familia para que la familia se los llevara a comer en casa. Y con medidas extremas por todos los rumbos, ¿verdad? O sea, con alcohol, había que desinfectar las bolsas, ver todo lo que había que hacer para poder darles comida. Entonces siento que ese fue el momento más difícil, pero salimos adelante gracias a Dios. Y sí debo decir, fue el momento en que más nos sobró. A pesar de que estábamos en pandemia y que había escasez en todo lado, fue el momento en que más nos sobró. Es más, inclusive nosotros pudimos recoger para cuando estaban dando ya después a las familias que les estaban en situación complicada, que los habían despedido del trabajo y todo eso, nosotros pudimos sacar de aquí comida porque nos llegaron muchas donaciones. Entonces, Dios, tengo que decirlo, hay una prudencia, nosotros nunca nos ha abandonado. Así nace el Centro de Desarrollo Integral El Maná, un espacio pensado no solo para ayudar, sino para transformar familias. Una noche de sudor en una barca en pleno mar, mientras el día amanece ya, aún tus redes vacías están, pero al lado